Después de ver cómo Jesús enseña o cómo es el estilo de ese maestro, vamos a ver como el otro aspecto en toda lo que es su vida o su presentación mesiánica, que son los milagros. El Señor simplemente habló, no enseñó solo con palabras, sino también con gestos, con acciones. Ya vimos, ¿no?, que le daban sentido, significado a esas enseñanzas. Y dentro de esos gestos, una ocupan un lugar muy importante los milagros, ¿no?, los signos que realiza Jesús. Bien, pero para entender el sentido que Jesús da a sus milagros, em, porque claro, lo que nos importa es cómo se relaciona Jesús con sus milagros, qué sentido les da o cómo los vive. Ahí nos encontramos con una serie de sorpresas. Lo primero que nos podíamos, lo que podemos pensar en primera instancia es que Jesús hace los milagros para fundamentar su autoridad, ¿no? Es la manera de la prueba de que tiene autoridad, de que enseña con autoridad del cielo. Em, Pues, y es verdad que en algunos momentos Jesús acude a los milagros como una fuente de autoridad, ¿no? Pues si no me creéis a mí, creed al menos mis obras. Pero siempre que habla de los milagros como prueba, em, son en momentos de disputa con los fariseos y doctores de la ley, y es más bien al final de sus años de enseñanza, es al final de su vida. Em, pero no parece que sea algo que estuviera presente en el día a día de Jesús. Jesús, mm, bueno, de hecho hay algo que llama mucho la atención, y es si son la prueba, lo que hay que hacer es predicar esos milagros, ¿no? Dar publicidad a esos milagros. Pero sabemos que Jesús en muchos momentos, cuando hace el milagro, le dice al que ha sido curado, no se lo digas a nadie. O que hace muchos milagros en privado. Se retira con la persona que va a curar a un lugar apartado, o se lleva a los familiares más próximos em, para resucitar, por ejemplo, a la hija de Jairo. Em, Huye de la publicidad. Ese es como puede ser. Si son prueba de su autoridad, pues cuanta más publicidad, mejor. Pues Jesús parece que no funciona así. Em, Es más, cuando los doctores de la ley y las autoridades le piden una señal del cielo para creer en él. Em, es decir, no les bastan los milagros que él hace, necesitan un signo del cielo, una señal celeste. En la mentira antigua, el cielo era el lugar donde em, todo era nítido o claro, irrebatible, ¿no? Si hace alguna señal celestial es que tiene autoridad. Porque, y aquí empezamos a ver cómo son los milagros de Jesús. Para las autoridades, los milagros de Jesús eran demasiado de la tierra. O sea, eran muy susceptibles de plantear dudas. ¿Realmente era ciego? ¿O realmente lo ha curado? O incluso atribuible a fuerzas eh, diabólicas terrestres. Por el poder de Belcebú hace estos milagros. Porque eran milagros, pues, muy de curaciones de personas concretas, de gente sencilla, el pueblo, y ciertamente se realizaban muchas veces como en lo escondido. Y Jesús, ante mm, esa petición de prueba, ¿no?, de un signo del cielo, rechaza eso. Él no quiere el milagro, no quiere hacer milagros de esa manera. Y parece que un milagro así impone, se impondría, ¿no? Y él no quiere imponerse, ¿no? Y ahora veremos por qué, ¿no? Bien, em,
parece que lo que busca no es, o por lo menos como objetivo primario o directo, no es mostrar su autoridad, demostrar su autoridad, sino otra cosa. ¿Qué busca? Bueno, evidente, curar. Él se ve como médico, médico del alma, de los corazones y médico también del cuerpo. Yo he venido a los enfermos. Me necesitan los enfermos, no los sanos. Eh, Él se ve a sí mismo como médico. Y bien, y vamos a reflexionar sobre esta forma de entender los milagros como modo de curar, o como forma de ejercer su carácter de médico. Hay una cuestión que llama mucho la atención y es Jesús curaba mm, mayormente por contacto. Em, no realiza los milagros como desde la distancia o desde la altura, sino que entra en contacto con las personas. Toca, toca al leproso, toca los oídos del sordo, toca. em, y se dice que la gente le buscaba porque querían tocarle. Salía de él una fuerza que los curaba y por eso querían tocarle. O sea, em, era el contacto físico lo que buscaban. Es algo muy humano y muy lo primero que nos sale, ¿no? El tocar. Em, es decir, Jesús, y aquí es a la hora de entender cómo Jesús, qué sentido le da a sus milagros, el hecho de que sean, o su ser médico es por contacto, son las manos, es las manos del médico, ¿no? Eso que está tan presente en la medicina tradicional y que sigue tan presente en la pediatría, ¿no? Las manos del médico tienen como una fuerza curativa y te toca, ¿no? Jesús se apoya ahí, ¿no? En ese contacto, ¿no? Pero es entrar en contacto con el dolor. O sea, Jesús no se distancia del sufrimiento, de la enfermedad, de la podredumbre del leproso, no se distancia, ¿no? No lo cura desde fuera, ¿no? No, quiere entrar en contacto, ¿no? Se mezcla, toca el corazón del hombre, ¿no? El corazón doliente del hombre, ¿no? Es decir, ese gesto de Jesús o esa manera de entender los milagros de Jesús es algo muy significativo, porque es cómo ve Dios el dolor, cómo ve Dios la debilidad humana, la enfermedad, el mal que nos aqueja. Pues no lo ves desde fuera, con una actitud, a lo mejor, cierto rechazo, o con una actitud misericordiosa, pero eh, como desde arriba, ¿no? Como, ay, pobrecito, ¿no? Que no, lo toca, quiere entrar en contacto, se mezcla, ¿no? Con ese dolor. Bien, em, pero tenemos ahí esta característica, pero vamos a ir a ver otras cuestiones muy interesantes en el modo que tiene Jesús de hacer los milagros, ¿no? Em, Hay un hecho llamativo, ¿no? Hay momentos en los que Jesús, a la hora de realizar los milagros, manifiesta un pleno control. O sea, él tiene la autoridad de hacer el milagro. Quiero, queda limpio, ¿no? Es como muy Lázaro sal fuera, ¿no? Pues da una orden directa que sale de él. Bien, pero al mismo tiempo, siempre que habla de los milagros, está diciendo que los hace por obra de su Padre. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Es decir, Jesús tenía una conciencia de que esa- ese poder que él tenía sobre el mal para curarlo, pues no nacía simplemente de él, venía del Padre. E incluso, y aquí es lo que llama más la atención, hay un momento en que un milagro Jesús parece que no es consciente de qué ha pasado. Sabe que ha pasado algo, pero no sabe qué.
¿Quién me ha tocado? Pregunta. La multitud le estaba apretujando para tocarle, em, y se detiene en un momento determinado. ¿Quién me ha tocado? Pregunta, ¿no? Los apóstoles que están cerca de él, ves que todo el mundo te empuja y preguntas quién te ha tocado. Dices, porque él sabía que una fuerza había salido de él. Es curioso. Dices, luego no fue consciente, no lo hizo queriendo. Él siente que una fuerza ha salido de él, algo ha pasado a través de él hacia una persona, la ha curado, pero no sabe quién es y pregunta por eso. Cuando la mujer, la hemorroísa, ¿no?, se acerca, pues, un poco temerosa, ¿no?, y confiesa, ¿no?, que ha sido ella, pues dice: "Tu fe te ha salvado, vete en paz, ¿no? Estás curada", ¿no? Em, pero ahí, no sé, nos encontramos con un fenómeno curioso, ¿no? Jesús decide, ordena el milagro, al mismo tiempo es consciente de que esa fuerza viene de su Padre y es algo que pasa a través de su humanidad y que por eso a veces no controla. Em, Él es instrumento. Pero un instrumento, y aquí tenemos otra característica muy sorprendente en los milagros de Jesús, un instrumento, su humanidad, ¿no? El milagro pasa a través de él, pero para eso tiene que poner en juego toda su humanidad, tiene que poner todo su esfuerzo. Jesús se cansa al hacer milagros, se esfuerza en los milagros, acaba agotado las jornadas. Está predicando, está curando y termina agotado. Se queda dormido en la barca en mitad de una tempestad, o no tiene fuerzas ni para entrar en la aldea y se queda sentado en el pozo. eh, Acaba agotado. Y es más, hay en algunos milagros, y son muchos milagros, ¿no?, pero solo los evangelios nos presentan algunos, ¿no? Pero en algunos milagros suspira, suspira. Claro, el suspiro es una señal de que no controlo. O sea, suspiras después de un gran esfuerzo, o suspiras cuando deseas algo intensamente, pero es algo que no está no dispones de ello. Tienes que suspirar, ¿no? Es un gesto muy significativo, ¿no?, muy humilde, el suspiro. Jesús tiene una forma de entender los milagros o de vivir los milagros que él hace, que son así, ¿no? Él es humilde, es servicial, pone todo su empeño, se agota, y la eficacia de esos gestos suyos vienen del Padre. Es algo que pasa a través de él y que él no controla del todo. Hay momentos en los que no sabe qué ha pasado. Y no, es muy, dice mucho de cómo es Jesús, ¿no? De cómo... Bien, y la última cuestión antes de, bueno, terminar esta sección. em, Algunas características también sorprendentes en los milagros de Jesús. Em, el- Uno muy... o sea, utiliza materia. Em, claro, utilizar materia, agua, barro, saliva, ¿no? Em, Hay momentos en los que se sirve de la materia para realizar el milagro. Dice, vamos a ver, esa materia no tiene ninguna cualidad para que de ahí salga un milagro, evidentemente. Es más, utilizar materia te acerca peligrosamente al ámbito de la magia o de la hechicería que utilizan los hechiceros o los magos, utilizan para sus pócimas o para sus hechizos materia, ¿no? Por eso a Jesús se le acusa de mago, de hechicero, que para un judío es Belcebú, el poder de Belcebú, porque en las culturas que les rodeaban había muchos hechiceros y muchos magos, y Jesús, en su conducta, en su manera de hacer milagros, se acerca
un poco a esas prácticas. Dices, ¿para qué Jesús utiliza materia cuando eso puede dar pie a una mala interpretación? Em, claro, ahí hay una serie de cuestiones que entran en juego, ¿no? Claro, por un lado, em, está claro, ¿no? Él quiere que esa materia participe del milagro. A veces son personas las que el trabajo de una persona, como los que llenan las tinajas de agua en las bodas de Caná, ¿no? El Señor se sirve del trabajo, de la materia, de las cosas de este mundo para su milagro. O sea, no tiene una actitud espiritualista. Vamos a hacerlo de tal manera que no haya ninguna confusión, ninguna mezcla con algo material. No, él mete la materia, no tiene miedo a meter la materia en sus milagros porque quiere servirse, ¿no?, de las cosas de este mundo, del trabajo humano, de las realidades mundanas, ¿no? Pero también tienen una cuestión, o sea, el barro, la saliva, el agua son elementos que para una mentalidad antigua tenían unos ciertos poderes curativos. Em, pues para la tradición, ¿no? Claro, y Jesús le sirve ese elemento, le sirve como de apoyo, como un apoyo psicológico para la persona, para que pueda entrar en el milagro, pueda eh, entrar ¿cómo? Pues con su fe. Ahora lo veremos en la siguiente sección. Em, es como un punto de apoyo, sirve como punto de apoyo. Bien, y por otro lado, em, en los milagros, ¿no?, de utilizar la materia, ¿no?, está esto que hemos planteado, el, la, a veces parece que el milagro cuesta, ¿no?, le cuesta el esfuerzo, ¿no?, el suspiro que ya hemos hablado. Pero hay un milagro en el cual esto se ve de una manera muy clara, ¿no? Un ciego, le presentan a un ciego, es curioso, el ciego no dice nada, le presentan al ciego. Tal vez el ciego no tenía muy claro que ese hombre le fuera a curar. Jesús lo coge de la mano, es un gesto muy significativo, coger de la mano, le saca de la aldea, se lo lleva aparte, em, le acompaña de la mano, está acompañándole, ¿no?, un gesto de acompañar. Em, hace barro con la saliva, la materia, ¿no?, que vimos antes, le unta los ojos y le pregunta, ¿ves algo? Y el hombre abre los ojos y dice que ve a árboles que andan, ¿no? Está viendo de una manera muy borrosa, muy imperfecta. Y le vuelve a imponer las manos sobre los ojos y ya vio claramente. Dices, ¿qué pasó aquí? Parece un milagro imperfecto, ¿no? Necesitó 2 intentos para tener éxito, ¿no? Porque evidentemente no es que Jesús no supiera calcular, ¿no?, eh, lo que necesitaban esos ojos, ¿no? No, es que le está acompañando, le está acompañando. El yo cogerle de la mano, el untarle los ojos con un barro que virtud podían tener para curar, ¿no? Pero es un acompañamiento, ¿no? Y empieza a ver, todavía no bien, no ves bien, pero ya ves algo, ya te animas, ¿no? Ya se despiertas tu fe y ya puede ver. Jesús acompaña la fe, el milagro acompaña la fe. Ahora, esto nos lleva a una cuestión y es la relación entre el milagro y la fe, que en Jesús tiene un sentido muy llamativo. Cómo se relaciona el milagro y la fe, el poder de Dios y la fe del hombre. Eso lo veremos en la siguiente sesión.